estamos frente a un nuevo presidente electo. Y que después de que quizás cuando la oposición le cargaba la mano de que se daba muchas volteretas, de que cambiaba sus discursos, que trataba yéndose al centro, digamos, en contraposición de sus primeros discursos, pareciera que el definitivo, el que vale de aquí en adelante, cómo va a ser él realmente, tiene que ver más con el Boric de la primera vuelta. ¿Volvemos entonces a su origen? ¿Estamos en las raíces primigenias, honestas y espontáneas de Gabriel Boric? Yo creo que no. No sé si es más parecido al de la segunda vuelta o es más él. Porque el Boric de primera vuelta tenía que tener mucho cuidado con la lealtad del Partido Comunista, que le dio una impronta muy particular, que venía con un esfuerzo por retener a ese electorado de la lista del pueblo. Ni aún con los símbolos, ni con parte del discurso emulando a Allende, por ejemplo. Es que eso es otra cosa. Allende es socialista. Boric yo creo que trata de hacerse de ese legado, y lo hizo durante la campaña varias veces. El legado allendista lo tomó muchas veces y es su nexo con el Partido Socialista. Entonces yo creo que... Aunque no sea parte del gobierno, el Partido Socialista. Aunque no sea parte del gobierno, pero él siempre reconoció que ahí hay una confluencia entre ideológica y cultural común, porque el Partido Socialista no es el Partido Comunista en Chile. Han compartido una izquierda, han sido coalición, salvo durante la concertación, que no es poco tiempo, hasta la nueva mayoría en que vuelve la alianza con el Partido Comunista, pero el Partido Socialista de Chile es más bien de clase media, no es el partido que nace del movimiento de los trabajadores como el Partido Comunista, es un partido con una fuerte raigambre cultural, intelectual, ideológica. Y en ese sentido, Boric y el Frente Amplio en general es como una reedición de aquello, me da a mí la impresión. Entonces, Boric es más él ahora, porque no es que yo no creo que vaya a apartarse del Partido Comunista, ni mucho menos. Creo que él tiene clara cuál es su coalición, pero ya no necesita retener esa presión o mantenerlo sin enojarse, porque además el Partido Comunista de segunda vuelta estaba bien enojado, estaba herido. Sí. Además, Cristian, de alguna forma, este discurso que vamos a revisar en distintas etapas, fue un discurso que dibujó un gobierno que por lo menos viene a buscar unidad, que viene a dialogar de alguna forma y no a atrincherarse en su rincón político. Eso quedó claro un poco como la visión, el mapeo de gobierno que quiere implantar Gabriel Boric. Es que Boric es hijo de su generación. O sea, tú analizás a Boric, y yo llevo años haciendo clases en la universidad, y ya tengo hartos alumnos que egresaron y andan por la edad de Boric y más grandes que Boric, y son personas de un perfil distinto a los adultos, los otros adultos. Son mucho más pragmáticos, tienen una cierta base de valores que son intransables. Por ejemplo, el tema ambiental, el tema de la igualdad, la inclusión, son como cosas básicas para esta generación. En Chile y en gran parte del mundo, al menos occidental, están cortados por la misma tijera y son prácticos. Por lo tanto, cuando Jasna habla de Boric, es verdad, él es así nomás, es su personalidad, es su temperamento, su identidad, pero además es la identidad de una generación que es capaz de amoldarse perfectamente bien a los cambios que le va imponiendo la sociedad. Diferente a los partidos antiguos, tradicionales, que estaban alojados en ideología, que eran como intransables esa ideología, eran casi unas religiones fanáticas, yo diría, como una secta ya casi. Y en ese sentido, él es hijo del tiempo actual. Y por eso que es un presidente interesante, más que por lo que vaya a hacer. Yo creo que no va a poder hacer tantas cosas porque ya está recontrahablado por el Parlamento que tiene, pero va a ser mucho más relevante por las improntas que va a plantear en el futuro como liderazgo. Yo creo que el futuro de Boric va más bien por el liderazgo de una nueva forma de hacer política. Esencialmente sacar una tarea que no es muy difícil, pero tampoco es tan simple como la nueva constitución política. Claro. Yo creo que por el lado de él, la señal de él, y que la dio muy bien además en el discurso, antes de seguir en el discurso profundizando un poquito más, él hablaba, por ejemplo, de las 4 paredes. No tomar decisiones entre 4 paredes. Una de las cosas que nos soporta esta generación, como también las que vienen un poquito más atrás, es la falta de transparencia. Es verdad. O sea, todo lo que vaya a hacer el gobierno, cuando tenga que hacer arreglines en el Parlamento, Cámara Alta o Cámara Baja, o con los partidos que lo compongan, en el futuro yo creo que va a ser mucho más allá del Partido Comunista, va a estar el PS de todas maneras. Yo creo que ahí la gran clave va a ser cómo ellos dicen transparentemente los acuerdos que toman. Y ese es un sesgo mío de comunicador, lo tengo indudablemente, pero creo que el tiempo actual es el tiempo de la transparencia. Y eso lo dijo, y ustedes lo vieron recién ahí en el discurso de cierre, que la transparencia va a ser el fundamento, porque él intuye muy bien que por ahí va la cosa, porque esa es la ideología de su generación. Ser transparente, franco, y si hay que cambiar, cambiamos. ¿Qué tanto? Que si no tiene nada de malo. Lo que pasa es que un adulto de 60 años, 50 años,
cambiar era difícil. Pero para esta generación cambiar nomás. El día de ayer va a quedar como un día histórico en varias cosas, ya varias han mencionado, ¿cierto? Él va a asumir el poder con 36 años recién cumplidos, 36 años y un mes, el presidente más joven, pero también se cambia esta lógica de que el que gana la primera vuelta también gana en la segunda vuelta. Y ahí viene la pregunta... Por votación. Por votación, justamente. De hecho, mira, con el 99.99% de las mesas escrutadas, Gabriel Boric sacó un 55.87%, más de 4.620.000 votos, y José Antonio Kast sacó un 44.13%, más de 3.600.000 votos. ¿Qué pasó? ¿Qué marcó la diferencia entre la primera vuelta del candidato Gabriel Boric, hoy día presidente electo, y la segunda, a tu juicio, Yasna? Sí. ¿Qué convenció a la gente? Yo creo que el miedo al miedo. El discurso del miedo que levantó una derecha muy integrista o hegemonizada por un sector muy integrista como es el Partido Republicano, que logró, o además no tenía alternativa a la derecha democrática de plegarse, generó mucho miedo en un sector de la ciudadanía que se ha incorporado a participar desde el 18 de octubre, que es muy joven, que cree en un proyecto de transformaciones, que como esas transformaciones no llegaron en 2 años, se volvió para la casa, pero frente al miedo a un retroceso autoritario tan fuerte como el que representaba Kast, volvió, porque la votación es sin precedentes. Oye, pero hay que reconocer algo, que el miedo no funcionó. Todo lo que estamos en el negocio de las comunicaciones siempre decimos que el miedo funciona e inmoviliza, dicen. Es la clásica. El miedo inmoviliza. Sí, pero la campaña del sí, por ejemplo. Claro, pero aquí justamente pasó lo contrario. Cuando yo veía ayer las entrevistas en televisión de la gente esperando los paraderos que pasara la locomoción colectiva, tú veías como la gente estaba pero profundamente molesta y tiraban unos eslogans en términos publicitarios feroces contra el gobierno, pero brutales. O sea, ¿hasta cuándo nos cagan? Esto se acabó. O sea, yo creo que el odio que generó la campaña de Kast como herramienta comunicacional generó una molestia, pero muy grande en el pueblo. Pero ahí funcionó el miedo a ese retroceso que habla Yasna, ¿no? Juan Andrés Alfaro, de repente el miedo de decir, oye, había mucha gente al principio que yo escuché decía voy a votar nulo o no voy a ir a votar finalmente. Pero después uno empezaba a escuchar no solamente a José Antonio Kast, sino que también empezaba a escuchar a las personas que rodean a José Antonio Kast. El mismo caso de Johannes Kaiser, por ejemplo, ¿cierto? Que por más que haya renunciado al partido. O también de la carrera, ese miedo al retroceso, ese miedo me da la sensación que sí funcionó y que sí movilizó a muchas personas a decir, oye, si yo voto nulo o no voy a votar, finalmente voy a estar escogiendo una dictadura. Exactamente. Además que entendamos que, como bien explicaba Cristian, la generación de Boric, que como bien dice, digamos, ese grupo de estudiantes que lo acompaña, que colinda obviamente con esos ideales, no tiene miedo. ¿Y por qué lo digo con todo el espesor de la declaración? Es porque yo sí soy de una generación del miedo. O sea, con Pinochet instalado, incluso con Elwin recién inaugurado, yo viví toda mi vida en donde, sin hacer nada, muy joven, llegar a una esquina, ver a unos carabineros y sentir que había hecho algo malo y que mejor me devuelvo. Oye, Salsa, o sea, es con miedo de verdad. Y te paso un dato personal. Yo me fui a vivir fuera de Chile en el 88 y cuando llegamos a España con mi mujer, me acuerdo, llegamos a Barcelona y mi mujer se va a tomar, bueno, tomamos el metro, sale de la estación de metro en la Rambla, en el centro de Barcelona, y habían carabineros, habían policías. Y mi mujer se asusta. Se asusta. Por verlos nomás. Se asustó mucho. Y yo le dije, olvídate, está ahí en Europa, está ahí en España, ya no está ahí en Chile, chao. Pero en verdad lo que tú dices es la pura verdad. O sea, uno estuvo con ese chip muchos años después del retorno a la democracia. Pero si lo vimos para el 18 de octubre, cuando salieron los militares y se declaró estado de excepción, yo veía tanques o militares armados y a mí me dio terror, porque nosotros sabíamos qué significaba eso. Sí. A los jóvenes que se manifestaban... Volví una memoria traumática. Les daba lo mismo, era un fierro. Se arriba los tanques, saludaban a los militares, les dan la mano, les regalaban... Es otra cultura. Es verdad. No, yo cuando digo miedo es más bien un juego retórico de palabras. O sea, el miedo era Kast, pero generó tal nivel de resistencia a esa regresión que finalmente la reacción fue al contrario. Fue, bueno, lo que tan acertadamente ilustraba el eslogan de la campaña Segunda Vuelta, que la esperanza supere o derrote al miedo. Eso fue lo que ocurrió, dicho en eslogan, pero la verdad es que representa bastante bien el fenómeno social. Ahora yo creo que el miedo, más que el miedo, le ganó el miedo, que también puede ser, ahí los estudios lo van a decir, después vienen los estudios, ahora. Claro. Pero yo creo que el miedo generó mucha molestia. Sí. O sea, la gente generó enojo. Yo creo que la gente se sintió pasada a llevar, o sea, diciendo, oye,
no somos idiotas, o sea, ¿de qué me estás hablando? A mucha gente no le pasó eso. Claro, no, ni siquiera le dio miedo caso, sino que le molestó fuertemente la manipulación que se hizo de ese recurso comunicacional, como también todo el aprovechamiento del gobierno. Y tú también viste el tema de las micros ayer, también el tema de... Vamos a hablar de claro, un tema así está como todo confabulado sistémicamente para que no funcionara la propuesta del candidato opositor a Kast, y no fue así. Yo creo que todo esto generó una suma de malestar muy profundo en la gente. Y yo lo vi ayer en la televisión cuando veía cómo la gente estaba desesperada. Sí, fue feroz, de verdad. Yo hace tiempo no veía a la gente tan molesta. Ahora, ya, sacamos el miedo de esta generación por delante que obviamente triunfó el soñar, la esperanza, el creer en las nuevas propuestas. Ahora, hay algo que es una sensación muy personal que tengo, pero yo creo que varios deben compartir, que ya cuando van en el 30%, ¿cierto?, de la recolección de votos, y de cierta manera reconoce Kast que perdió, se instala como una paz. O sea, ya la paz comienza a funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando viene de viaje, ¿cierto?, desde el extremo sur hacia Santiago, Gabriel Boric comienza a escribir el discurso que le va a presentar a todos los chilenos, y parte de eso se filtró. Ahí lo estamos viendo, porque una persona está viendo cómo está escribiendo, sí, y le saca esta foto, y donde se ve claramente en su postura de agradecimiento a sus contrincantes, e incluso, como después lo escuchamos, agradece al menos un par de veces a José Antonio Kast. ¿Podemos escuchar eso, señor director, para seguir conversando? Compatriotas, es importante también agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente acá nos está mirando todo Chile y la democracia la hacemos entre todos y todas. Quiero agradecer a Yasna Proboste, quiero agradecer a Sebastián Sichel, quiero agradecer a Marco Enríquez Ominami, a Franco Parisi, a Eduardo Artés y también a José Antonio Kast. Sí, también a José Antonio Kast. El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente, y espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas podamos vivir mejor, porque eso es lo que nos exige hoy día el pueblo de Chile. Les pregunto a ustedes, en ese discurso que se había filtrado un poquito justo la parte de los agradecimientos a sus contrincantes, y esto lo digo, lo reconozco abiertamente, lo digo con un cierto placidez y plenitud de alma. Comienza acá una nueva maquinaria política que es: hagamos las cosas conversando, hagamos las cosas mirándonos a los ojos, digamos, sin tanto odio, y después de toda la toxicidad que vimos en los debates, que fue muy duro de lado y lado, ahora de repente echémosle tierra a eso y comencemos una nueva forma de trabajar juntos. Sí, es que se despeja la tensión de una campaña que, como tú excelentemente lo ilustras, fue muy tóxica, fue de mucha agresión. Hubo juego sucio. En esta campaña hubo un juego sucio como no lo habíamos visto en democracia en Chile. No lo habíamos visto antes. Y es una importación del estilo de campaña americano de Trump, de Bolsonaro. Eso está claro, sí, eran calcados. Esta tensión con el voto a voto que iba a terminar contándose en el registro, en el tricel al final. O sea, estaba lleno, esta impostación de fotos. Entonces fue una campaña en la que todos los días uno se levantaba con miedo a que apareciera algún escándalo. Y entonces al terminar, ya uno sabe que el contrincante, el agresor, porque había un agresor, si esto no fue, no fueron conductas equiparables. No fue simétrico. No fue simétrico, hubo un agresor, hubo una campaña gatillada desde la agresión y desde el miedo. Y esa campaña se transformó en, o sea, al momento de despejarse el resultado, se transformó en gente común y corriente, como es la derecha chilena, que es una derecha en general democrática, tranquila, reposada. El mismo Kast, que es un hombre muy ultraderechista, pero él como político ha sido capaz de tener conversaciones muy relevantes durante el desarrollo, durante su ejercicio como diputado. El otro día alguien me recordaba que él votó a favor del Instituto de Derechos Humanos. Y él mismo se lo olvidó porque no podía reconocer. Porque ahora lo quería eliminar. Claro. O sea, no es ese agresor monstruoso que apareció durante la campaña, que no era él, sino que todo este aparato de descalificación e instalación de mentiras. Fue tan tenso que una vez que se termina eso, viene como un relajo. Absolutamente. Ya.
no va a quedar ningún escándalo, esto está bien, la democracia se salva. Volvimos a respirar. La participación fue ejemplar. O sea, lo de ayer, de verdad, el gran triunfador es la democracia. Sin duda, más de 8 millones de votos. De hecho, la cifra va en 8.364.534 votos emitidos. Épico. De alguna forma, claro, eso pasa a ser histórico. Vemos a un Kast que va y felicita primero por teléfono a Gabriel Boric, ¿cierto? Después por las redes sociales. Sí. Cuando ya estaba más o menos el 30%, es 7 y tanto. Sí, después lo va al hotel después y todo. Muy rápido, después lo va a visitar, conversan. ¿Eso es de buena onda? No, no es buena onda. ¿Querer decir, oye, soy bueno ahora, o hay una estrategia política? No, eso no es buena onda. No es buena onda, simplemente la lucha que viene ahora en la derecha chilena va a ser brutal, porque tienen que, a ver, si también seamos sinceros, y también eso pasa para la izquierda. La izquierda y la derecha chilena tradicional fracasaron porque no fueron capaces de generar chimenea. Claro. O sea, se quedaron los viejos de siempre, trancaron en el barco por 30 años y los cabros se hicieron la vida por otro lado, como hacen los cabros hoy en día. Armaron su propia historia y chao. Y lo sacaron en 10 años del poder, así de simple. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Kast, simplemente una movida política, es quiere ser el rostro él de la oposición a partir de marzo, eso es lo que está haciendo. Y por eso que toma ese tono afable. Yo no creo mucho en esa afabilidad de Kast. Yo era una persona tremendamente astuta, me atrevería a decir que creo que es más astuto que Lavín. Lavín a veces pecaba de ingenuo, yo creo que Kast no tiene mucha ingenuidad. Y creo que la pelea va por ese lado, o sea, quién se va a convertir en el rostro, en el vocero, en el líder de la oposición a partir de marzo. Yo creo que ahí va a estar la pelea. Y hoy por hoy, Kast no tiene oponentes en la derecha, hoy por hoy. La derecha también es bastante hábil en eso, en nombrar y en sacar rostros ahí del canasto, pero hasta ahora no lo tiene. O sea, hoy por hoy no hay más. O sea, lo que tiene la derecha es Kast.